no es la Constitución, es una reforma tributaria que salió ahora y están en el Congreso discutiéndola. ¿Viene la nueva Constitución? No, es que eso es lo que quiero que entiendan. Lo que pasa es que las leyes son interpretables. Entonces, si la Constitución queda muy amplia, cuando se hagan leyes, puede ir para un lado o para otro. Y lo que se discute mucho en la televisión es eso, para dónde van a ir después, pero nadie sabe, porque en realidad tampoco sabemos cómo va a estar el Congreso compuesto. Hay muchas cosas que no sabemos de aquí a futuro. Entonces, la Constitución, el borrador, tiene consagrado el derecho a la propiedad. Y de hecho también ha habido mucho revuelo con el tema de la expropiación, y el borrador de la Constitución trae casi las mismas reglas de la expropiación de la Constitución del 80, y que son reglas que vienen de muchos años, porque hay instituciones que se han mantenido en las constituciones distintas que hemos tenido en el país, porque tenemos alguna cierta tradición constitucional y eso se mantiene. Entonces, igual gran parte de las discusiones que vemos están un poco maleadas porque hablan sobre supuestos que todavía no acontecen. No, el tema del impuesto de la casa es algo que está ahora, pero es por la reforma tributaria y es con la Constitución que tenemos vigente ahora. El borrador de la nueva Constitución trae un catálogo de derechos más amplio que el que está ahora. Ese es el tema. Y el problema que yo veo un poco más real es que si tenemos un catálogo tan grande y todos tienen que ser garantizados, ¿el Estado está en forma para poder garantizarlos todos? Y ese es algo que uno se debería preguntar. Sí. Sí, quedó en 300 y tantos artículos, me parece. ¿Sí? Porque hay 3 borradores que andan dando vuelta. Yo les aconsejo que lean lo último, lo que salió de armonización, ya, porque la primera que andaba dando vuelta fue el borrador que salió de las comisiones y venía en el orden de las comisiones. Entonces era una tole. Yo no leí ese borrador porque escuché a un abogado en la tele que dio una buena explicación. Era como tratar de probarse un traje de sastre antes de que el sastre le diera las últimas hechuras. No tenía mucho sentido. Y ahora que salió de armonización, bajaron 100 artículos, porque habían unos repetidos, otros estaban contradictorios, y ahora recién está ordenado por capítulos, cómo la van a presentar. Y ahora debería leerse, con esa estructura, para que se entienda, porque las primeras no eran muy entendibles. Yo pienso que cuando llegue de septiembre, salga todo, salga rechazo, ahí tendrá que sacar su conclusión y tratarán de buscar una solución para que, a fondo, como se pretende, tengamos toda una buena armonía y todo vamos para un lado, porque nos vamos a estar divididos uno con otro. Porque si se rechaza o se aprueban, a lo mejor van a... Bueno, yo creo que no va a quedar ninguna de las que está ahora, porque se van a reformar, se aprueba o se rechaza. Ahí se van a tener que colocar de acuerdo de qué cosas cayeron, cosas tan malas que para poder hacer. Lo que sí encuentro que es bueno de la nueva Constitución, sin meterme en cuestiones, pero hay algo que no está y es bueno. Yo trabajo en eso y por eso me parece que en participación ciudadana. Ya hay mecanismos de participación ciudadana que no están contemplados en la Constitución de ahora. Por ejemplo, referéndum. Hay ciertas materias que para que se cambien, en el borrador, si es que no basta con el quórum de nuestros políticos, también tienen que hacer un referéndum para preguntar a la población. Me parece que eso es un salto, más allá del otro. Me gustaría que si reforman esto también pongan mecanismos de participación ciudadana, porque de alguna manera eso le recuerda a los políticos que no están tomando decisiones solos, que somos nosotros los que tomamos las decisiones y, bueno, le damos nuestra representación para que eso se haga carne. Pero me parece que durante todos estos años ellos no han tenido eso en la vista. Creen que el poder es de ellos y ellos lo ejercen con sus prerrogativas y no representando a la gente que votó por ellos. Ellos se están representando solos. Ya, pero... Cuando los constitucionales hicieron esa carta magna, la mayoría sacaron ventaja de todas esas cosas. Claro, también... La carta magna siempre nos sacaron mucha ventaja de ciertas cosas. Entonces, por eso le digo yo, claro, hay materias que no estaban contempladas en ninguna otra constitución, porque esas personas también eran activistas y llegaron con sus propios temas. Por último, llegaron con temas
de grupos, Claro. por último, pero y yo me refiero a que últimamente ha estado aconteciendo de que los políticos están remando para sus intereses personales. Entonces eso es grave, porque cuando tenemos un político que está legislando por sus intereses personales, toda esa gente que está representando queda sin una palabra, sin un poder en el Congreso. Es que siempre ha sido la vida, siempre ha sido así, porque cuando está la gente en campaña, le prometen muchas cosas al país, y inclusive personalmente a la gente. Cuando ellos están en el poder, se olvida de todo. Sigue siendo lo mismo. Claro. Por eso que, por ejemplo, tenemos un historiador que es Gabriel Salazar, no sé si lo conocen todos, es Premio Nacional de Historia. Y Gabriel Salazar tiene la gracia de que él empezó a investigar las historias de gente que no estaba siendo investigada por la academia, por ejemplo, del pueblo, así como se formó el pueblo chileno. Era algo que no se había investigado. Y él empezó a escudriñar y vio cómo. Entonces él también habla mucho de los procesos constituyentes de antes, los históricamente anteriores. Entonces él habla que siempre se ha fallado porque los políticos van sin mandato popular, se le dice, pero en realidad habla del mandato de la gente. Es decir, que la gente se junte y diga qué es lo que quiere. Los políticos van allá sin ninguna idea clara de qué es lo que quiere su electorado. Y de hecho, fue tan rápido el borrador como se hizo que hubieron muchas iniciativas que se mandaron, no se pudieron ver ninguna. No se pudieron tratar porque ellos no tenían tiempo. Pero en un proceso responsable hubiera sido bueno que hubiera habido esa retroalimentación porque la gente se hubiera visto más representada de lo que hubiera salido que lo que pasó ahora. Pero ese es un tema de que porque la institucionalidad no quiere dejar entrar a la ciudadanía. Por eso yo creo que es importante, más allá de que salga la que sea, que la gente puje para que haya mecanismos de participación ciudadana en la Constitución. La gente va a pujar, pero va a votar de esta manera. Claro, ya, pero por último con un objetivo, que sea que tengamos no representación, sino participación. Es distinto que elegir a alguien para que vaya y diga lo que quiera. Participar, y de hecho es el tema al que estamos al debe, pues hay falta de educación ciudadana en el país. Entonces, la gente está sociabilizada y educada de una manera muy individual, muy individualista. Entonces, queremos que los problemas nos resuelvan los políticos o otra persona, porque yo tengo que preocuparme de sobrevivir, de pagar el pasaje, comprar el pan, trabajar. Pero resulta que las cosas no funcionan así. No funcionan así. Si uno no lo hace, es como dice, si no lo hago yo mismo, ¿quién lo hace? Entonces, si yo no represento mis intereses yo mismo, o las de mi comunidad, las de mi población, las de mi villa, las de mi gremio, no lo va a hacer nadie. Y eso es lo que estamos fallando, pensando que nos van a dar soluciones, pero si nosotros no estamos trabajando por esas soluciones, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, yo me acuerdo para el estallido, yo les decía, yo en lo personal trabajo en cultura, aparte de ser abogada. Entonces, teníamos metodologías participativas antes del estallido. Después del estallido yo me alejé un poco porque en realidad ahí se politizó mucho más el tema y de repente iban para el lado donde yo no quería ir. Pero que hasta ese momento nosotros trabajábamos para poder crear instancias donde la gente pudiera conversar lo que quería. Ya, por ejemplo, hacíamos asambleas pero con grupos y cada grupo tenía un tema y nosotros nos dedicábamos solamente a sistematizar, es decir, pasar a acta lo que la gente decía, no decirles qué decir. Si no sé, pues vamos a hablar de la gestión del agua, cómo manejamos el agua, y la gente se ponía a conversar, nosotros escribíamos o hacíamos, poníamos papelógrafos para que la gente fuera poniendo por escrito lo que quería. Todo eso se podía pasar a una acta, sistematizarlo y hacer un mandato para que no se eligiera una persona sin ningún rumbo, sino con lo que le quería a la gente. Lo que pasa es que los políticos nunca van a querer eso, porque es quitarle poder a ellos y es darle poder a las personas. Imagínate si la gente se da cuenta que eso funciona, que funciona juntarse, tomar decisiones y que eso sí tiene una bajada concreta. No van a querer más elegir representantes. Y eso es el peligro que ven ellos. Y es por lo que ningún político ni de derecha ni izquierda va a querer los mecanismos de participación. Porque eso va de manera paulatina, uno se va a dar cuenta que no necesita políticos profesionales. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay otros países, los que siempre miramos, Suiza,
los países desarrollados, ellos tienen mecanismos de participación directa, así al azar. Por ejemplo, concejales, les toca al azar a los ciudadanos dentro de la misma ciudad. Si vamos por sorteo, y usted salió de concejal, usted salió de concejal, no se pueden eximir de esa responsabilidad, es una responsabilidad, y durante esos 3 años usted va a tener que ser funcionario público, y a la gente ya no le gusta hacerlo. No le gusta hacerlo. Yo veía en la entrevista a un cantante de metal, así porque en mi círculo escuchan esa música. Entonces nos reíamos mucho porque él decía que no quería, le había tocado ser representante y no quería porque él ganaba más dinero como músico de metal, pero que tenía que pasar esos 3 años porque era su deber ciudadano, con el país, con su sociedad. Tenía que ser concejal esos 3 años y hacerlo bien. Entonces, si se dan cuenta, es distinto. Ya no es un mesías, una persona que sabe mucho más que nosotros, que nos va a como escanear la mente y va a saber lo que queremos y va a ir a un puesto de poder. No, es algo que puede hacer cualquier ciudadano porque el tema tiene que ver con el sentido común, cómo se vive. Y eso lo sabemos cualquiera. Ya. Bueno, con esta linda introducción de participación ciudadana, vamos a ir entonces a derechos fundamentales. Como le decía, está en el artículo 19 de la Constitución nuestros derechos, garantías y libertades constitucionales. Son 26 numerales, ordenados de mayor a menor importancia, y el que vamos a ver es muy importante porque está en el número 7. Y es, bueno, cuando me deje avanzar, así. Libertad personal y seguridad individual. Artículo 19, número 7. Ese numeral lo tienen que saber de memoria, porque este precepto legal es importantísimo para nuestro curso, porque desde aquí arranca la detención. ¿Ya? ¿Y qué es la libertad personal? También podemos llamarla libertad de movilización o libertad ambulatoria, porque en resumen es mi derecho para moverme hacia cualquier lugar. ¿Ya? Entrar o salir del país, salir de Los Ángeles, ir a vivir a Puerto Montt, viajar a Iquique, eso es libertad personal. ¿Ya? Mientras anotan, entonces... ¿Cómo? ¿Ahí? Regla general en materia de detención y la excepción, ¿ya? Que es la parte importante que vamos a extraer de esta materia, o por lo menos lo que usted tiene que saber sí o sí como guardia de seguridad, ¿ya? Porque me ha pasado harto. Un guardia trabaja en seguridad privada y va a usar la detención como herramienta, mínimo tiene que saber cuándo se detiene, ¿cierto? ¿Cuándo se puede detener? Y esa es la regla general en materia de detención. Creo que para detener a usar la simple lógica, porque ya que alguien está hablando de un supermercado. No, no es tan así. La regla general en materia de detención o cómo se puede detener es con una resolución judicial previamente notificada. Es decir, el juez de garantía tiene que expender la orden de detención y ahí se me puede detener. Y esa es la regla general.
La excepción es la flagrancia. Y en la flagrancia es la que usa el guardia de seguridad. O sea, que sí puede tenerlo, pero con cierto límite. Estamos más limitados porque es excepcional. ¿Entienden? Bueno, vamos a ver bien la detención por flagrancia, pero cuando veamos penal, ¿ya? Ahora estamos en el macro, en la parte de los principios generales, ¿ya? Pero claro, para que vea desde el paraguas, ¿por qué estamos tan limitados? Porque venimos desde acá, y desde acá ya vemos que la flagrancia es mínimo con respecto al resto de la materia. Por un lado se oye solo porque el delincuente tiene más derechos. Es que por eso, que otorga la ley. sí, por eso es que quiero que entiendan esta dinámica de derechos fundamentales. Le pongo harto énfasis en esto porque como estamos en el área constitucional, si entienden bien esto van a entender por qué después la dinámica en penal es así, tan garantista de derechos, ¿ya? ¿Por qué? Yo les dije, está en el 19, número 7 la libertad personal, es decir, que es un derecho muy importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la libertad personal. Y cuando se detiene, se pasa a llevar la libertad personal de una persona, bueno, valga la redundancia, de un humano, ¿entiendes? Y es por eso que tiene tanta regla. Porque estamos hablando de derechos humanos, pues si el número 1 es el derecho a la vida, imagínense la importancia de la libertad personal. Y tiene lógica, porque la libertad personal es la libertad para moverse. Es decir, para que yo salga de esta habitación. Esa es mi libertad personal. O que yo viaje. La libertad personal se vio súper disminuida con la pandemia. Porque en la pandemia tuvimos cuarentena. Y eso era obligarnos a estar en un recinto cerrado. Eso es totalmente limitante de la libertad personal. ¿Pero por qué se dio? Porque estábamos en un estado de excepción constitucional. Porque la misma Constitución tiene un mecanismo para poder dejar en stand-by ciertos derechos cuando hay algún peligro grave para la comunidad o para la nación entera, ¿entiendes? Entonces, como estábamos en un estado de catástrofe, emergencia me parece, por peligro a la salud pública, por eso es que se pudo entonces tomar la libertad personal y pasarla a llevar, ¿ya? Pero igual hubo pataleo, igual hubieron recursos de protección basados en esto, ¿ya? Y en el principio tenía algún asidero porque no era tan claro hasta qué punto la salud pública estaba por encima de la libertad personal. Y fueron los tribunales los que fueron dando luces y en sus sentencias decían que sí, que el bienestar de la comunidad estaba por encima del derecho individual de las personas. Y es por eso que al final se pusieron los pases de movilidad, pero por eso les digo que es interpretable, porque por ejemplo la libertad personal es un derecho consagrado en casi todos los ordenamientos jurídicos de los países, y en Europa no pasó lo mismo. En Europa prevaleció la libertad personal. Por eso en Alemania estuvieron manifestándose, en España, y era para que no les pidieran ni pases de movilidad ni las mascarillas. En esos países no están usando ni mascarillas. Para que sepan. Entonces, el derecho es así, como es social, se interpreta según la sociedad en la que está esa normativa. Y en la de nosotros es bastante conservadora y somos bien regulados, entonces aquí sí funcionó el tema de que nosotros nos dejáramos de que pasaran a llevar así la libertad personal porque entendíamos que había un bien mayor que era la salud de toda la comunidad. ¿Ya? Pero no en todos lados es igual la lógica. La gente no quiere usar mascarilla en base, se arriesga la Claro, pues, pero ellos tienen otra forma de verlo. Sí, no es distinta a la de nosotros. Por ejemplo, ellos tienen bajas tasas de vacunación. No se han vacunado mucho. Y no usan mascarilla, no tienen estos pases. Lo que sí han restringido a la gente que viene de afuera. Eso, ahí han aplicado restricciones en sus fronteras. Así que, bueno, son distintas estrategias de afrontar el mismo problema. Y ellos lo hacen según su idiosincrasia. Ya, entonces, ya que tenemos la introducción, vamos a señalar
el artículo 19 comienza diciendo esto: la Constitución asegura a todas las personas, y el número 7 nos dice el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. Desde ahí tenemos de que este artículo nos consagra un derecho, que es la libertad personal, y una garantía, que es la seguridad individual. Es decir, la seguridad individual garantiza el ejercicio de la libertad personal, ¿ya? Son un conjunto de reglas que van a garantizar de que yo siempre tenga resguardada mi libertad personal, en cualquier momento. Entonces, dice, se señala como bien jurídico resguardado en esta norma, en primer lugar, la libertad personal, la que por relacionarse con la libertad de movilización se llama también libertad ambulatoria. Como les decía, es derecho que tenemos de caminar a cualquier lado, ¿ya? En este derecho se expresa en la letra A del número 7 del artículo 19, que dispone: toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Ese es el derecho, ¿ya? Entonces tengo el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República y trasladarme de un lugar a otro, dentro de su territorio. Eso es libertad personal. Pero al final de la norma dice: siempre a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Entonces dice que mientras yo no cause perjuicio a terceros y cumpla con la ley, voy a tener mi libertad personal. Pero si yo no cumplo con la ley y cometo algún perjuicio contra un tercero, entonces las reglas cambian, ¿ya? El Estado va a poder ejercer su sanción punitiva sobre mí, es decir, la sanción penal, porque cometí un delito y me va a detener. Si se dan cuenta, ¿qué hace la detención conmigo? Me limita, ¿cierto? Me encierra, ¿cierto? Obviamente no me voy a poder mover. Entonces, libertad personal va a estar limitada. Por ejemplo, cuando estábamos en cuarentena y la gente rebelde se trasladaba de un lugar a otro, y no se podía porque uno tenía que permanecer en su hogar. Sí. Ahí está pasando de un derecho de la otra persona. Sí, eso es lo que estábamos hablando. En la pandemia la libertad personal se vio constriñida, ¿cierto? Por el tema de las cuarentenas. Entonces, en un primer momento estaba la duda: ¿qué valía más? Si la salud pública o la libertad personal. Y fueron los tribunales los que vinieron a esclarecer eso, porque hubieron recursos de protección, ¿ya? Los tribunales dijeron de que, por lo menos aquí en el país, pesa más la salud pública, es decir, la salud de toda la comunidad, que está en peligro por sobre mi libertad personal, que es un derecho individual, ya que ejerzo de manera individual. Entonces los tribunales le dieron luz verde al gobierno, y además porque tampoco esto llega y se hace así nomás. Yo tomo todos los derechos, no, sino que hay ciertos mecanismos en la Constitución que son estados de excepción constitucional. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que son estados en que ciertos derechos del artículo 19 pueden quedar congelados, ¿ya? Y, y nosotros nos atuvimos, no me acuerdo si era estado de emergencia cuando estuvimos con la pandemia, pero el Ejecutivo, con la anuencia del Congreso, pudo poner este estado de excepción constitucional, porque además por tiempos limitados, por 3 meses, después lo pueden prorrogar, y es decir, primero lo puede poner el gobierno solito por unos meses, y después tiene que el Congreso ir ¿cómo? Autorizando las prórrogas. Y eso fue lo que nos pasó mientras estuvimos en pandemia. ¿Se acuerdan que íbamos a llegar a tantos meses y después el Congreso tenía que autorizar al gobierno para que se mantuviera? ¿Ya? Y mientras estaba mantenía ese estado de excepción constitucional, se podía entonces constreñir el derecho a la libertad personal y la de reunión también, ¿ya? Que también es un derecho fundamental, el derecho a reunión. También se vio pasado a llevar porque la gente no podía, bueno, todavía no se puede más de 50 personas en un mismo lugar. Bueno, yo me perdí un poco con el tema del plan paso a paso, pero por lo que tengo entendido todavía no se permiten las reuniones masivas, ¿cierto? Por el tema del contagio. Pero ¿cómo que ya deciden los gobiernos y Sí, es que, como le dije,
en todas partes esto se ha ido aplicando distinto y en los países europeos casi no hay restricciones. Entonces, en Europa ya se entendió de que el COVID pasó a ser una gripe y que hay que afrontarla así, de esa manera. Sí, pero como se entendió así en ese continente entero, es que se han ido cambiando en otras partes, o ha ido obligando a la gente de los otros países a empezar a ablandarse porque se perdió el estado de peligro que veía la gente. Las personas al principio estuvieron muy asustadas, entonces pudieron, como estaban tan asustadas y veían un peligro inminente, permitieron de que las autoridades tomaran las riendas. Pero ahora que ya ha pasado varios años y vemos que en otros países tampoco hay tantas reglas, la gente empieza a presionar a sus gobiernos y los gobiernos empiezan a soltar las medidas. Un efecto dominó, ¿entiendes? Y como les decía, lo que han hecho estos otros países es restringir sus fronteras. Sí, sí, no van a dejar de... No tiene ni una seguridad como porque quiero traer más temperatura, Sí, no están tomando... en las tiendas hay... Aunque tenemos que tomar en cuenta qué tan efectivas eran esas medidas. El tema de que alguien estuviera con fiebre, de repente no les daba fiebre, entonces... O habían asintomáticos. Yo creo que independiente de las cosas que tienen pasando ahora, que haya mucho aforo, hay unos foros parte, yo creo que la primera parte de la responsabilidad tiene uno. Y yo no quiero contagiarme, trato de guardar distancia. O sea, O uno se encierra. Claro, o sea, toma la medida de precaución porque activamente toda la gente anda con mascarilla. Después salió como una pequeña ley o algo, dijeron que ya la mascarilla no se podía ni usar en espacios abiertos. Pero la gente se puede entender porque igual anda con mascarilla en la calle. Bueno, como digo, uno es responsable de tomar sus propias precauciones. Sí. Con el fin de cuidar a otros. Porque finalmente yo no tiene pendiente que uno en su bar tiene mamá, adulto mayor. Mi papá falleció, mi papá falleció hoy, pero uno tiene que tener preocupado de velar por los demás. Sí, sí, es un tema de comunidad. Pues claro, yo me he enfermado de COVID la segunda vez, me encerré. Bueno, me enteré de casualidad, pero me agarró un poco fuerte y me encerré sola. Pero, como les digo, hay una idea de que esto ya pasó a ser como una gripe más. Entonces, cada vez más van a soltar las medidas. Porque tampoco un gobierno tiene o el Estado tiene la posibilidad de mantener estas medidas por tanto tiempo en los tiempos que vivimos ahora, en que la información corre por internet, entonces la gente ya no se deja gobernar como se dejaba gobernar anteriormente. Está más difícil. Pero la gente igual está con miedo porque usted si es un búho, no va a ganar eso. Claro, porque lo que pasa es que nuestra sociedad es muy apegada a la norma. Los chilenos somos muy apegados a la normativa, entonces si nos dicen que tenemos que llevar mascarilla, no sé, en Chuchunco City, nosotros lo hacemos. En el centro, yo, por ejemplo, no he visto a nadie sin mascarilla. Entonces, como que la gente todavía está ahí con la mascarilla, no la deja. Sí, pues, y en realidad la mascarilla tampoco tiene tanto efecto. De hecho, es un poco negativa con el tema de que uno está respirando su propio dióxido de carbono metido acá adentro, entonces te enferma más. Sí. Sí, no, es terrible para los niños que tienen que estar en el colegio. ¿Mm? Sí, no, y en invierno ahora los tienen con las ventanas abiertas en la mañana, en el colegio. Sí. Los tienen a las 8 de la mañana y con las ventanas abiertas. Así que, y eso no tiene mucho sentido porque si el COVID es como un tipo de gripe, y si tienes a los niños con frío y se resfrían, es como que estás dando más posibilidad de que le entren los bichos. Sí, entonces no, por eso le digo, esto es mucho de, no sé, algunas de las medidas no tienen mucha lógica. Ese es el tema. Y me tocó ir a retirar los colegios porque lo tenían al lado de la ventana. Sí. Estaba bien aplicado, pero igual dice que estaba muy... Pero sí, las heladas que hay en la mañana. Como un papelito dice que lo retiró al rendimiento tranquilo. Al final, no sé cuál es el sentido, porque si tienes a los niños todos con frío, no van a estar poniendo atención a las clases. Yo tengo un hijo, cuando empezó la pandemia iba en segundo medio.
estoy bastante disconforme cómo se tomaron las medidas. Es decir, en Europa los colegios no cerraron, aquí cerraron, y mi hijo tiene que afrontar la prueba. Tienen unos cuadros de ansiedad los cabros en cuarto medio porque no, la materia que aprendieron llegó hasta segundo medio, no, hasta primero medio, porque en segundo medio empezó, y nada más saben, nada más saben. Y la solución del gobierno es bajar la exigencia de la prueba. Pero cuando entren a la universidad, Ahí está ahí donde se está. sí, chuta, y entonces va a ser filtro seguramente en la universidad, pero chuta, y las familias que quedamos con los críos así, ¿quién responde? Porque el daño que hicieron en la educación de esos niños, es decir, estamos hablando de niños que la pandemia les tocó en segundo básico, primero básico, y todavía algunos en quinto no saben leer y escribir. Sin contar el daño psicológico que se hizo con la sociabilización, porque los niños propiamente tal aprenden mucho con sus pares, tienen que sociabilizar con más niños a esa edad, y quedaron encerrados por 3 años, y entonces ahora tenemos unos niveles de agresividad en el colegio que no habíamos visto en mucho tiempo, así, mucha violencia, porque quedaron dañados, quedaron dañados y nadie se está haciendo cargo de ese daño, porque como seguimos con el miedo a la pandemia, seguimos justificando medidas que van en franco desmedro de las capacidades cognitivas de nuestros hijos. Algunos niños quedaron descansados, no se conectaron a la clase. Es que algunos se conectaban y no entendían. Es decir, yo vi, ninguno le prendía la cámara a la profesora, entonces no había ninguna retroalimentación, la profesora le hablaba como al infinito. Yo le llamaba la atención al mío y le decía, oye, pero prende la cámara. Y me decía que, es que porque también es un tema social, pues me decía, ¿cómo me vas a hacer que yo prenda la cámara si ninguno de mis compañeros la prende? Me decía. Eso no lo decía a mí. Sí, entonces yo decía, pero es que ¿cómo la profesora va a saber si tú estás entendiendo si no te ve la cara? No, es que nadie lo hace y nadie participa. Es difícil porque usted tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo hacer? Sí, y la atención era súper baja, no podían poner mucha atención a la pantalla. El mío toca guitarra, al final de repente lo veía con la guitarra mirando la pantalla. Entonces no. Ya. Bueno, eso es punto aparte, pero hicieron bien la dinámica, claro. En la pandemia lo que se pasó o lo que se limitó especialmente fue la libertad personal, ¿ya? Entonces tenemos, como les dije, que ese es un derecho del que gozamos siempre que no causemos daños a terceros ni pasemos a llevar la ley, porque si pasamos a llevar la ley o causamos daño a terceros estamos cometiendo delito. Y si cometemos un delito, el Estado tiene una prerrogativa de perseguirme penalmente para poder aplicarme una sanción. Y eso es eso se le llama una facultad punitiva, ¿ya? Punitiva. Porque en el derecho penal, porque aquí ya nos metemos a penal, ¿cierto? Cuando hablamos de delito. En derecho penal lo importante es aplicar la sanción, y la sanción se aplica en el cuerpo de la persona, ¿ya? Antiguamente las penas iban desde quitar mano, dedo, hasta la vida, ¿ya? Y hoy en día, en que ya las sociedades han avanzado y entienden de que la vida es un derecho esencial, ya no se le quita la vida al delincuente, pero se le encierra corporalmente, ¿cierto? Entonces siempre necesitamos una persona para poder sancionarlo. Y es por eso que pasa a llevar la libertad personal. Bueno, entonces, si esa persona delinquió y el Estado puede encerrarlo, igualmente goza de la libertad personal. ¿Y cómo se va a traducir esto? En una serie de reglas que van a garantizar su seguridad. Y eso se le llama seguridad individual, ¿ya? Es la garantía, entonces, del derecho, que es la libertad personal. ¿Por qué garantía? Porque nos dice, si yo cometo un delito y el Estado me encierra, igualmente soy una persona y tengo el derecho a la libertad personal. Entonces, ¿cómo se va a traducir eso? En una serie de reglas que van a garantizar mi seguridad individual, ¿ya? ¿Y cuáles son esas reglas? La primera y la más importante que tiene que saber todo guardia de seguridad es cuándo se puede detener, ¿cierto? Primeramente, ¿cuándo el Estado me puede detener o cómo me puede detener? Y entonces la primera regla de la seguridad individual es la regla general en materia de detención y su excepción, la detención por flagrancia. ¿Cuándo se puede detener? Es cuando tengamos una resolución judicial previamente notificada. Y
cómo se traduce en la norma, porque la norma no sale así. Yo se los pongo así porque es más fácil de entender. En la norma nos dice, bueno, la letra A es cuando les dije, toda persona tiene derecho de residir y permanecer, estamos hablando de la libertad personal, porque el número 7 tiene varias letras, ¿ya? La letra B nos dice, nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes, ¿ya? Y ahí después nos tira la C, que es esta, ¿ya? Letra C, nadie puede ser arrestado o detenido entonces, sino por orden de funcionario público, expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada de forma legal. Y eso es eso, ¿ya? Es decir, nadie puede ser detenido o arrestado sino por funcionario público expresamente facultado por la ley. ¿Qué funcionario público está expresamente? El juez. El juez. Es el juez el que emite una orden de detención. Y es por eso que yo les pongo resolución judicial. ¿Ya? Claro, es que la orden por lo general la pide el fiscal y las policías son los cooperadores del fiscal para poder hacer las diligencias. Actúan por orden del fiscal. Entonces el fiscal le pide la orden de detención al juez de garantía y después le dice a la policía, tráigame a la persona con esta orden. ¿Ya? Y la orden es una resolución judicial. Entonces tenemos la primera parte. Por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley, y nos dice, y después de que dicha orden le sea intimada de forma legal. Y esa intimación es la notificación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la regla general en materia de detención? La gente es detenida por resolución judicial previamente notificada. ¿Cómo es eso en la vida real? La policía llega a su casa y dice, ando buscando a Juanito de los Palotes, está, Juanito de los Palotes sale, le dice, mire, le presenta la resolución, esa es la notificación, le dice el motivo de su detención y lo detiene. Y ahí tenemos la regla general en materia de detención. Esa es la norma, por lo general. Lo que pasa es que se ve más la flagrancia, que es la excepción, porque se ve en la calle. La detención por flagrancia es la conocida como la detención ciudadana. Entonces, es obvio que cuando hay un tumulto de gente deteniendo a alguien, uno lo recuerda más. Pero lo general, es lo que pasa por lo general, es que si una persona es víctima de un delito, no lo va a detener por sí misma al tiro, sino que lo va a denunciar, se va a querellar, y con eso se va a iniciar una investigación, y con la investigación el fiscal va a dar con el supuesto hechor del delito, y va a pedir una orden de detención al juez de garantía, se la va a pasar a las policías, y ahí recién van a detener a la persona. Y esa es la regla general, ¿ya? Claro, es que por lo general igual tiene que tomar en cuenta cómo son las situaciones. Si yo llego a mi casa y entraron a robar, yo no sé quién fue. Pues. Aunque tengo una cámara, no tengo el nombre de la persona. Entonces yo aporto esos antecedentes para que el fiscal averigüe quién es. Yo no tengo que averiguar, además de ser víctima, quién es el que me entró a delinquir. Es el fiscal el que tiene que hacer esa pega. Y después de que tengamos claro quién es con nombre y apellido, recién podemos detenerlo. ¿Ya? Y por lo general es que pasa eso. O si me asaltan en la calle, yo no sé la identidad de esa persona. Voy a ir a denunciar el hecho. Pero incluso la gente se enrabia harto porque la policía cuando le toman la denuncia, le pregunta a uno, ¿y usted sabe quién fue? Y la gente se enoja por lo general, así como, ¿cómo voy a saber yo más encima que sí, pero tienen que hacerlo porque dentro de la denuncia, en el protocolo, el policía tiene que preguntar si sabe quién fue. En una de esas sabe, ¿cierto? Y es un antecedente. Pero por lo general, la gente no lo sabe. Entonces, ¿cómo va a hacer la detención por flagrancia si no sabemos quién fue? Y esa es la investigación. Y es por eso que finalmente, ¿cómo es la regla general? Es con la resolución judicial porque es previo a una investigación para saber la identidad de la persona. Cuando estamos en situación de flagrancia, y lo vamos a ver más adelante, insisto, eso cambia, porque es en el mismo momento. A mí no me importa quién sea, pues si está sucediendo y yo puedo detenerlo. ¿Ya? Después, cuando la policía llegue, le tomará la identidad.
¿cierto? Pero por lo general eso no es así, porque si uno es víctima de delito no está en las condiciones para detener al hechor. Uno no tiene armas, si anda en la calle, defenderse, si vienen más de una persona está difícil, por lo general uno entrega las cosas nomás. Entonces no se efectúan detenciones por flagrancia en esos momentos. Ustedes lo ven harto porque ustedes trabajan con una institución que es una excepción. ¿Ya? Es algo característico de su rubro, pero no es lo que pasa con todas las personas. ¿Entienden? Sigan nomás. Con el derecho, como usted dice, a la libertad, si yo detengo a alguien que está robando en la supermercado, ¿esa persona me puede demandar? Si la detención está mal hecha, si la detención está mal hecha, es que incluso le voy a decir, es más grave. Si la detención está mal hecha, usted está cometiendo un delito. Sí, un secuestro. ¿Por qué? Porque está limitando la libertad personal de una gente que no, y está no con las reglas. Entonces esa persona le ampara su derecho. Y claro, lo podría denunciar a usted por secuestro, se podría querellar contra usted por secuestro. No, incluso por eso que decía el caballero, porque si la detención se cae en el control de detención, no importa que haya cometido el delito, igual va a salir afuera. Bueno, puede seguir la investigación y después van a expedir otra orden de detención y ahí lo van a detener nuevamente, ¿ya? Pero esa detención está viciada y tiene que caer. ¿Entienden? El problema es, por ejemplo, cuando uno encuentra un tipo robando, no se encuentra las evidencias, uno, ¿qué es lo que hace? Lo retiene, lo toma de custodia por mientras llama al carabinero y uno, para mientras de tiempo, saca la evidencia, el video, la prueba y se entrega al carabinero. El carabinero ya se lo lleva y ese es el procedimiento que tiene que hacer. Sí. Y ahí está bien hecho. No está cortando su libertad porque yo estoy deteniendo al momento que cometió el ilícito. Pero que ahí está bien hecha la detención, claro. No se va a caer. Entonces, de repente, oye, que ajeno cuando la persona roba y se lo escapa, ya hay otra materia. Pero, por ejemplo, en el momento cuando uno detiene a una persona, en el momento de ilícito, está cortando su libertad. No, ¿por qué? Porque pero es que tiene concordancia con la ley, porque la misma ley nos dice que la persona va a tener este derecho mientras, dice, a condición, eso mismo dice la norma, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley, y eso es que no cometa delitos. Y salvo siempre el perjuicio de tercero, es decir, además que si comete un perjuicio de tercero, eso se va a pagar, se va a sancionar. Entonces la norma dice que tenemos este derecho, pero con estas limitantes. Y cuando yo paso a llevar la normativa, entonces va a entrar la seguridad individual, que no significa que no me detengan, pero significa que cuando me detengan van a haber una serie de reglas para que todo ciudadano y ciudadana tenga una seguridad mínima cuando es retenido o detenido por parte del Estado. Porque igual tenemos que ver nuestra historia, ¿ya? Porque las leyes igual son fotografías de la sociedad. Y antiguamente, en el régimen militar, la gente desaparecía. Entonces, por ejemplo, tenemos reglas como que nadie puede ser arrestado sino en su casa o un establecimiento penal para el efecto. Porque cuando hay medidas cautelares de arresto domiciliario, también estamos ahí coartando nuestra libertad personal. Pero hay una cautelar, es legal, porque hay una investigación vigente y la persona tiene que estar el día del juicio. Entonces, eso está permitido por nuestra legislación. Pero ¿y por qué está así de consagrado? Pues es como sentido común que si una persona es detenida tiene que ir a un recinto penitenciario. ¿Por qué está consagrado así? Porque antes no sucedía. ¿Entiendes? Entonces, la gente era llevado a colegio, era llevado a regimiento, y eso no son lugares penitenciarios. Incluso la normativa dice que en esos lugares penitenciarios tiene que haber un registro que va a ser público, donde consta cuando la gente entra y cuando la gente sale. ¿Ya? ¿Por qué somos tan minuciosos en expresar eso en una constitución? Es porque la sociedad le da cierta importancia por el recuerdo que tiene de cuando no se cumplía eso. ¿Entiendes? Por lo mismo, yo considero que las constituciones más efectivas son las que menos tienen cosas escritas, pero muchas veces la sociedad, por sus miedos, escribe cosas ahí para que no vuelvan a acontecer. ¿Entiendes? Entonces,
me perdí un poco de dónde venía, pero estábamos hablando de delincuentes, estábamos hablando de delitos. Sí. Ya, entonces, lo que la ley dice no es que los delincuentes no sean arrestados, sino que cuando son arrestados, igual hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Y eso es natural, ¿ya? Es natural porque de repente, cuando hay una orden de detención, por la regla general, con la resolución y todo, a mí me están investigando, pero eso no significa que yo sea culpable del delito. Eso se va a ver después de la investigación. Entonces, ¿por qué me van a tratar al tiro como si yo estuviera condenado? ¿Entiendes? Esa es la dinámica. ¿Por qué? Nosotros lo vemos con los delincuentes que vemos más en la calle y todo, pero cualquier persona puede estar detenida. Basta estar en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta, uno podría estar ahí pasando y si por cualquier cosa a uno los indican como que cometió un delito. Por lo menos yo diría ya, por último hay una serie de reglas que van a hacer que finalmente se vea que yo soy inocente. Entonces voy a confiar. Eso es la confianza que nos tiene que dar la Constitución. ¿Ya? No que no se hagan las detenciones, sino que cuando se hagan haya unas reglas mínimas que aseguren de que si yo soy inocente eso se va a comprobar y que si soy culpable, bueno, se me va a castigar, pero también respetando estos temas, como por ejemplo de que no me van a llevar detenida a otra parte que no sea la cárcel, la comisaría, o que me quede con arresto domiciliario, pues es algo como de sentido común, ¿entiendes? Y si ve las reglas no son más que eso. Ahora, sí, son garantistas. Es verdad, yo le encuentro la razón. A veces la gente queda con la sensación de que los hechores o los infractores de ley tienen más derechos que la ciudadanía, porque la legislación está hecha de una manera garantista, es decir, de que quiere garantizar los derechos del imputado. ¿Por qué? Porque anteriormente también era totalmente distinto. Yo les voy a pasar aquí una reforma procesal penal en el año 90, cuando pasamos a la 2000. ¿Ya? Y antiguamente el sistema penal era totalmente distinto. No había un principio de inocencia, había un principio de culpabilidad. Es decir, yo era culpable, en cuanto me detenían, me declaraban reo, había un auto de procesamiento en mi contra, es decir, yo lo iba a denunciar a usted. Entonces el juez lo que hacía, en vez de dar una orden de detención para cautelares, era al tiro prisión preventiva, al tiro. Así, porque me denunciaron nomás. Sí. Y mientras me tomaban detenido, se investigaba. Y el tema era que había un solo juez, el juez del crimen, que hacía todas las funciones. Él investigaba, interrogaba, llevaba la investigación, acusaba y después además también tenía que decidir si era inocente o culpable. Por lo general ya se había hecho todo el esquema antes, mientras estuvo investigando, entonces tampoco había un juicio objetivo. ¿Ya? Y las personas podían pasar detenidas mucho tiempo porque era un juez que tenía un sobrecargo de trabajo. Tenía que hacer muchas cosas porque además del crimen era juez civil, familia, tenía todas las competencias y además tenía que llevar la investigación. Entonces una persona fácilmente se quedaba 1 año, 2 años detenida hasta que salía así como, no, es inocente. Pero nadie te devolvía esos años. Ahora con la nueva reforma se cambió. Sí. Y se cambió la dinámica, ahora uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Hay un principio de inocencia que me avala y eso es lo que tiene que destruir el fiscal, ¿ya? La fiscalía la que te investiga ahora. Sí. Ahora el juez ya se encarga de tomar la decisión. Claro. Sí, y es por eso que, por ejemplo, tenemos esta otra regla de la seguridad individual que dice, prevalecerá la libertad provisional por sobre la prisión preventiva, pero es por este cambio de paradigma en el sistema penal, ¿ya? Porque antes era al revés, antes era la persona quedaba con prisión preventiva hasta que se hacía el juicio, ¿ya? Hoy en día no es así. Y bueno, obedece a eso, al cambio de paradigma en el sistema penal, porque anteriormente, como era tan diametralmente distinto, la sociedad al parecer reaccionó a irse al otro extremo de la situación. Y ahora quedamos con personas que quedan de repente en libertad, habiendo delinquido varias veces, y después cometen algún tipo de delito mucho más horrible, y eran personas que no sé, estaban con libertad provisional. Y obviamente nosotros como sociedad decimos, ¿cómo los jueces los dejan libres si ellos tienen que... El caso de la interrumpa, el caso de la niña que asesinó el juez que se
tenía la pareja que era un violador, y ya mató a la, ¿cómo se llama la niña que tuvo? Ámbar. La AMA, y resulta que ahí tenían todas las pruebas y la jueza creo que fue que Sí. lo dejó en libertad. Sí. Entonces, ahí está el caso de usted, que todas las pruebas en mano, y de repente deja a la gente en libertad. No, esa persona estaba cumpliendo condena. Claro, y lo dejaron Sí. en libertad. Libertad provisional, sí, porque le dieron un beneficio carcelario. Pero lo que era más, el problema más evidente ahí es que además a nivel penitenciario tenemos deficiencias, porque la jueza tenía que resolver sobre la libertad provisional de esta persona, o decir que fuera a firmar cada 15 días, otro régimen de cumplimiento de condena, porque ya habían pasado varios años de encierro, tenía buena conducta. El tema es que los informes psicológicos decían que no estaba rehabilitado. Ya decían de que esta persona si salía iba a volver a matar. Y los informes psicológicos, que eran de la del psicólogo de la penitenciaría donde estaba, no los tomaron en cuenta. La jueza no les dio ningún valor, y como ya estaban los requisitos de la ley, lo dejó hacia afuera, ¿ya? Y no ponderó el informe. Y eso es lo que está pasando mucho ahora. No ponderan el informe psicológico, y muchas veces en el informe sale de que no están rehabilitados. Pero esa es otra falla del sistema completo. Sí. Sí. No, porque ahí el fiscal ya no está, porque ahí ya la persona está condenada. Pasó. Ya el fiscal termina cuando se hace el juicio, hasta ahí nomás llega el fiscal. Después ya pasa a gendarmería, quedan de la custodia de gendarmería, porque es un preso. Ya está condenado, es parte de la población penitenciaria. Y el tema es que ahí, si tiene un abogado, el abogado va a tratar de que salga con algún beneficio carcelario, porque cumple los requisitos, ¿entiendes? Pero ahí el fiscal no tiene arte ni parte. El fiscal lo que busca es la condena, la sanción, la pena. Y esos son los años de cárcel. Porque esa es la sanción penal, los años que yo voy a estar encerrado. Y lo que busca el fiscal es eso, tener harta sanción. Entonces, aquí ya le habían dado la sanción, el tema es que salió por otra deficiencia del sistema, porque es posterior allá a la condena. Que hay gente que está saliendo con beneficios y no cambian. No hay rehabilitación. Es que en nuestro sistema penitenciario no hay rehabilitación, porque no está hecho para rehabilitar gente. Es que lo que pasa es que para que una persona se rehabilite tienen que haber condiciones para rehabilitar, y esas condiciones no están dadas en nuestras cárceles. ¿Sabes qué? Yo creo que hay gente grande. Donde yo vivo, chiquito en esa población, la gente peleaba con cuchilla, era un caos esa población hasta cuando llegó un rebelde. Había uno dentro de los que yo conozco, que era muy conocido, malando, compadre. Peor que nada, mataba, cuchillaba, nunca vino. 4 años guardado en la casa. Ahí se rehabilitó y conoció la palabra de Dios, que era evangélico. Y ese tipo, hoy día, por ejemplo, yo no puedo por ejemplo para lo que no, porque con muchos años en la cárcel se rehabilitó y sí cambió su forma de ser. Y no todos cambian. Es que lo que pasa es que, claro, usted está dando el ejemplo clásico cuando una persona encuentra algún otro sentido, pues espiritual. Y por lo general, los pocos casos que hay de rehabilitación son de personas que encuentran a Dios y el Evangelio y que por eso causan su vida. Pero no es el Estado el que está rehabilitando gente ahí. No es el Estado, es la propia persona que por su fe se mueve y cambia su vida. ¿Ya? Pero nosotros tenemos un sistema penal para rehabilitar ciudadanos, no para que los encerremos como animalitos, porque se entiende de que después van a salir y van a salir peor, y eso es lo que está pasando, ¿ya? Y se ve de que no hay una buena planificación a ese nivel, desde el punto de que tenemos estadísticas que nos demuestran que la mitad de la población carcelaria son niños de Sename. Son personas que pasaron por el Sename. Entonces se entiende de que el problema viene de antes, y eso nadie lo toca. Ha sido como logo de campaña el tema del Sename. Nosotros estamos, creo que en esta sala están casi todos conscientes de las atrocidades que pasan con esos niños. Y la mitad de la población carcelaria proviene del Sename. Entonces es un problema real para afrontar
la infracción de ley, los delincuentes. Si los niños empiezan como a los 14, 13 años a delinquir. Pero también en eso también tiene razón, pero hay muchos niños que de hogares salen malandros porque nunca le colocan los papás, le colocan la palo o le palan. Sí, no, sí lo entiendo, pero cuando hablamos del Estado, ya dejamos a las personas. El Estado que se tiene que hacer cargo, porque ya entendemos que hay personas que no crían, no tienen las facultades para criar a sus hijos, y el Estado se los quita. Pero el tema es que en el Sename, en las casas de Sename, juntan a los menores a los que les han vulnerado sus derechos, es decir, que sus papás ya los vulneraron, su familia los vulneró, y además con los menores infractores de ley, que los vuelven a vulnerar. Entonces, de partida ya ahí no tiene sentido. ¿Cómo vamos a poner a un niño que, no sé, fue violado por sus progenitores en conjunto con un menor que mató a otra persona? A eso los niños llegan y los violan en la primera noche. Eso no tiene que ver con un sistema humano, y más encima es el Estado el que mantiene ese sistema. Obviamente no vamos a tener buenos y buenas ciudadanas de ahí. De hecho, los niños se arrancan, prefieren vivir debajo del puente que estar en las casas de Sename. Entonces, por eso les digo, cuando nos empezamos a meter de a poco en el oscurantismo de la criminalidad, nos damos cuenta que no es solamente el juez que estamos viendo el que está cometiendo el error, no es solamente el fiscal, son un conjunto de políticas públicas que nos lleva a este punto caótico. Yo lo comparto plenamente. Yo vivo en una población de alta peligrosidad aquí en la Contreras Gómez. Atrás de mi casa hay balazos, fuegos artificiales. Yo también he notado que se ha vuelto más peligroso después de la pandemia. Entonces, soy consciente de que es súper importante el sistema penal para que la sociedad ande bien, pero el sistema penal moderno, no como el medioevo, cuando se tomaba a la gente para castigarla y pegarle, que así aprendieran, porque ahora tampoco hacemos eso, tiene que tener un sentido de rehabilitación. De partida no puedes tener población penitenciaria con niños que han sido vulnerados, eso no tiene lógica. No tiene lógica. Y de ahí para adelante nada tiene lógica en la cárcel. Así que, bueno, para que vean que incluso con todos los derechos que tienen, el tema está difícil porque nadie le ha puesto el cascabel al gato. Y siempre cuando pasa esta cosa, la autoridad, el gobierno, o sea, todos alegan, y nadie hace ninguna cosa, porque la otra vez yo que mencionaba yo la pura prima, los derechos de muchas personas, que se fueron en puro alegato y al final no han hecho nunca ninguna cosa, o para defender, o guardar los derechos que tú tienes. Sí. Lo que pasó en Córdoba, Constituyendo fue en el norte. Armaron una comisión para saber, ¿saben qué? Hay más de 800 niños desaparecidos sin cuerpo en el informe. Nadie habla de eso. 800 niños sin cuerpo. Es decir, hay como el Correo de las Brujas dice que lo están traficando para vender órganos. Hay situaciones tan graves. Como en Concepción hay un hogar que ha tenido varios episodios ya, pero ahí se han desaparecido niños y no están en el registro civil. Los sacaron niños de 6 años. Y ya no tienen el certificado de nacimiento, no están en el registro, desaparecieron. Entonces ahí uno se da cuenta, chuta, no solamente esa casa Sename, tiene que haber algo más arriba para que los niños desaparezcan del registro civil. Y entonces... claro, pues sí, bueno, en la región metropolitana acusaron a políticos porque se lo llevaban para, claro. Y niñitas de 8 años, 9 años, 10 años. Pasa algo de eso, de emergencia cuando falleció el profesor. Nunca pudieron encontrar la verdad de ese asunto. Fue tenido que irse a la calle para que la hundieran. Y no la encontraron. Bueno, para que vean, cuando hablamos de criminalidad, el tema más oscuro que solamente lo que vemos en la tele. Sí, por eso yo no doy una opinión tan así a la fácil, porque entiendo de que hay más cosas que incluso yo no logro comprender que nos llevaron a esta situación en la que estamos ahora, ¿ya? Porque hay una facilidad para los delincuentes para actuar aquí también. Como nadie dice nada, todo queda impune, obviamente la gente que viene del extranjero con estas costumbres tan brutales creen que aquí está como, disculpen la palabra, pero coloquialmente el chancho tirado. Entonces se nota en la calle.
esperemos que esto evolucione a algo mayor. Yo no conozco mucho cómo es en los otros países, pero entiendo que aquí hay un nivel de impunidad que comienza con las autoridades hacia abajo. Así que, claro, pues, tenemos la costumbre de aceptar algunos delitos. Pues. Por ejemplo, el robo. Así, algo que me avergüenza un poco, pero en nuestra idiosincrasia el robo está súper permitido. Súper permitido. Es decir, tuvimos un presidente que hizo su fortuna a través de un robo. Y eso habla mucho de nosotros mismos, no solamente de él, sino también de nosotros. Pues entonces, si nos vemos a nosotros, no sé, pues yo he estado en familias que conozco y hay una idea de que somos como Robin Hood, así. Por ejemplo, funcionarios públicos. Se roban la servilleta, la toalla nova, los papeles, cuestiones simples, pero es hurto, pues. Están hurtando a cosas que son para que los ciudadanos... Y eso está súper, como que las personas lo ven como algo normal porque está esta idea de que si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Es como que es de vivo, así. Tengo que ser vivo porque eso es lo bueno. Y eso es lo que nosotros valoramos. Y lo valoramos tanto que incluso elegimos un presidente que era vivo. ¿Entiendes? Entonces, creo que el cambio como sociedad tiene que ver también con vernos a nosotros. Dejar de decir, que los políticos, la cuestión es que mucho de lo que reflejamos en nuestros políticos lo tenemos en nuestras mismas personas, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en el trabajo. Entonces, si no partimos por casa, ¿cómo lo hacemos para arriba? ¿Entienden? Por eso todo está el despelote y la gente está asustada, tiene miedo, está agresiva porque no hay a dónde agarrarlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta con todo lo que hemos conversado aquí, está difícil agarrarlo, porque tiene muchas variables. Entonces, se necesita un esfuerzo de Estado. Se necesita un esfuerzo de Estado que no hay. Porque para mí esto principia con educación. Todo esto, aunque está por el lado, en realidad, si quisiéramos abordar el tema de forma seria, debería haber una gran reforma educacional para que sacar generaciones realmente educadas, para que empiecen a funcionar con otras dinámicas, porque si seguimos con la misma dinámica vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, entonces, a pesar de que tengamos el mismo resultado, igual tenemos la seguridad individual por si caemos en detenidos. Entonces, como les decía, lo que yo quiero que entiendan aquí es que la seguridad individual, la dinámica entre la seguridad individual y la libertad personal. La libertad es el derecho, ¿ya? ¿Y qué derecho es ese? ¿Ya? ¿Pero qué significa la libertad personal? ¿Qué puedo hacer? Sí, moverme, desplazarme. Eso es, ¿ya? Ese es el derecho. Y este derecho tiene una garantía. La seguridad individual es su garantía. Eso es lo que quiero que entiendan bien. ¿Por qué? Garantiza que cuando mi libertad personal es contrañida porque me detienen, igual van a haber ciertas reglas que van a asegurar que voy a estar bien, ya individualmente. Y esas son, por ejemplo, la regla general en materia de detención y su excepción a la detención por flagrancia, porque primeramente nos dice la norma cuándo se va a detener. ¿Cuándo se va a detener? Cuando hay una resolución judicial previamente notificada. Y excepcionalmente cuando hay una situación de flagrancia. ¿Ya? Luego dice que nadie puede ser arrestado sino en su caso un establecimiento penal para el efecto. Es decir, cuando yo soy detenido no se me puede llevar a otro lugar. Se me tiene que llevar a un recinto penitenciario que va a ser alguna comisaría o algún recinto de gendarmería o en mi casa cuando hay un arresto domiciliario. Y prevalecerá la libertad provisional por sobre la prisión preventiva, aunque como les comenté, aquí cambió el peso, ahora yo ya no soy culpable, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la prisión preventiva se va a decretar excepcionalmente cuando la libertad del imputado sea un peligro para la sociedad, un peligro para la seguridad de la víctima o para la consecución de la investigación. Si hay alguno de esos tres requisitos, se puede dar la prisión preventiva. Si no, tiene que ser una medida cautelar menos gravosa, ¿ya? Porque se entiende que la cautelar es para asegurar que la persona esté el día del juicio, porque la investigación puede durar hasta 2 años, entre que a mí me hacen la formalización, que es cuando se me declara imputado y se me comunica que se me va a investigar por tales hechos constitutivos de delito, y ahí podemos pasar hasta máximo 2 años.
Entonces, no se puede esperar de que la persona esté todo ese tiempo ahí esperando, echadito al sol, que me detengan. En una de esas culpable se va a tratar de arrancar. Entonces tiene que quedar con una medida cautelar. ¿Ya? La cautelar va a asegurar de que esa persona esté el día del juicio. ¿Cuál van a ser? Firma quincenal, arresto domiciliario total, nocturno, y la más grave es la prisión preventiva porque en los hechos voy a estar en la cárcel hasta que se celebre el juicio. Ahora, aunque esté en la cárcel, bueno, estoy en la cárcel, por ejemplo, los 2 años que dura la investigación, se celebra el juicio y soy condenado, esos 2 años se computan para mi condena. ¿Ya? Si salgo en libertad y ya no, nadie me devuelve nada. ¿Ya? A los 2 años, a los 2 años cumpliendo, hasta que se quede la condena. No, porque estamos en la parte donde soy imputado. Todavía no se me condena, se me está investigando. Entonces, si yo quedo por prisión preventiva, en prisión preventiva van a quedar los delitos graves. Por ejemplo, los homicidios quedan con prisión preventiva al tiro, porque se entiende que es un peligro para la sociedad la persona. Pero, por ejemplo, si usted queda por un homicidio, le dan prisión preventiva y, no sé, investigaron 1 año y medio, porque yo digo, son máximo 2 años, ¿ya? Pero puede ser menos. Y al año y medio le hacen el juicio y se dan cuenta que usted es inocente. Sale, ¿ya? Y como es inocente, sale y ese año y medio saluda la bandera nomás. Lo que pasa es que hace 3 o 4 semanas detuvieron a mi hermano ¿Ya? en Santiago. Y estamos hablando de algo parecido a lo que usted está hablando, parece. Pero la formalizaron. No, estaba imputado. Es decir, que está formalizada, sí, pues, cuando está imputada. Transportaba, manejaba camiones. Ya. Estaba transportando a Arica a Santiago. ¿Y qué pasó? Que el jefe del dueño de los camiones, él inocentemente hace 2 meses se fue a trabajar allá, por mejor sueldo, mejor de todo, y estaba transportando lo que él dejaba en Santiago, lo que era como lo que él dejaba el cemento, lo que era tema de infraestructura, todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Que le cargaron droga. Ya. Y le pillaron el camión con droga. Sí. Le pillaron con droga. Ya, quedó imputado, claro. Y ahora está imputado. ¿Y qué cautelar le dejaron? ¿Ah? ¿Qué cautelar le dejaron? Está imputado, pasó, incluso lo llevaron ahí hasta Santiago, ¿no? Ah, está con prisión preventiva. Y está justo a, o sea, ya lo entraron ya incluso con las demás personas, Sí. para una pieza con 8 personas, son la mayoría todos dominicanos, porque la cárcel está llena con dominicanos. Colombianos y venezolanos, la cárcel. Hay muy pocos chilenos, y hace 2 meses atrás de esa cárcel echaron a, o sea, no lo echaron, cambiaron como a más de 60 personas que en ese rato están nombrados de que se están apoyando los primerizos. En este caso, los primerizos cuando llegan, ¿qué pasa? Le roban, le sacan, lo torturan, amenazan a los primerizos, llaman a los familiares, le está pasando esto otro. Y uno calculaba que eran los 60 hombres que hacían más o menos que eran lo que ustedes antes digo que vienen con otras costumbres, por otras cosas, ya cambiamos un ámbito de carteles, Sí. ámbito de otro plan mayor, otro sistema de violencia inteligente, que ellos manejan su rol como poder delinquir, poder ganarse la vida como ellos piensan. Y ahora está ahí picado, está ahí. Claramente pasó con un abogado que solicitó el Estado, Ya. pero nosotros lo dimos. Sí, es mejor que busquen un defensor penal porque, privado. Por la condición de otra amistad que tenemos nosotros, no, el abogado la va a tramitar. Es que los penales públicos tienen harta carga de trabajo y tratan de llegar a acuerdos ahí, sacarse la pega. Nosotros tuvimos que consultar ahora con un abogado. Ya. Sí, es lo mejor. Ojalá esperarlo, pero ahora estoy diciendo que podría estar esperando incluso hasta, por ahí igual. Hasta 2 años. Sí. Porque Bueno, pero ahí él tiene que pedir el cambio de cautelar. Sí, pero ahí tiene que el abogado pescar su mono y hacer la teoría del caso y a raíz de eso. ¿Cómo se puede demostrar
que eso no es un peligro para la sociedad. Es que el cambio de cautelar se pide siempre que, bueno, la cautelar es para poder, para llegar al éxito de la consecución del proceso, ¿ya? Entonces, cuando cambia alguna circunstancia que hace que ya esa cautelar no sea necesaria, uno puede pedir el cambio de medida cautelar, ¿ya? Entonces, no sé, pues, ahí el abogado tiene que argumentar de que en realidad no es que no sé por cuál causal quedó su hermano, ¿ya? Pero tiene que tratar de decir que cambiaron las circunstancias que hicieron que... El dueño del hotel, porque él manejaba, y seguramente que salió hasta la noticia, o Cruz de Banda. Ya. Una banda que traficaba, traía transporte, y cosas así. Entonces, él fue como involucrado en una banda, Sí. pero inconscientemente, porque él transportaba, claramente decía, ya tenía que cargar este sistema, lo que era infraestructura de materiales para la construcción de edificios, y entre medio de eso, le metieron, Sí, lo entiendo. Bueno, y ahí es lo que yo voy, porque es importante que estén estas reglas. No es que yo les decía, claro, los delincuentes ya están metidos en todo este tema, pero cualquiera puede ingresar al sistema penitenciario o penal. Puede estar involucrado en algún hecho constitutivo de delito por, imagínense, su hermano era conductor de un camión, estaba haciendo su pega y lo cargaron. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones en la vida real se dan. Y es por eso que la Constitución tiene que ser lo bastante amplia para asegurarles esos derechos a todos, no solamente a los delincuentes, sino también a la ciudadana y los ciudadanos que terminan metidos en estas situaciones por otras circunstancias. Y claro, el abogado de su hermano tiene la oportunidad de poder hacer una estructura del caso para poder cambiar la cautelar. Por ahí iría, porque como a él lo cargaron, tendría que irse por ese tema, ¿ya? Pero sí, tiene que pedir el cambio de la cautelar porque está como... O por último, ¿y él vive en Santiago? No, sí, aquí en Victoria. Entonces, por último, podría pedir que lo cambiaran de recinto penitenciario. Eso me dijo mi otro hermano que sí, porque... podría hacerse a través de un escrito o con el abogado mismo. Sí, con el abogado, sí, porque, pero a la penitenciaria, a gendarmería, sí, porque también lo que se ve es el arraigo del detenido. Por ejemplo, si yo vivo acá en Los Ángeles y me tomaron detenido por allá, yo puedo pedir que me traigan para donde está mi familia. Sí, para que me vayan a ver. Todo, sí. Eso es lo que tienen que argumentar, pero yo creo que lo primero, antes a lo mejor de cambiar la cautelar, o pedir las dos, tratar de que las dos cosas se den, pero insistir en que lo cambien. Porque si me dice que está ahí con esa población penitenciaria tan peligrosa, es un tema. Porque estuvo una semana, pero producto que ahí la noche día. Sí, por el COVID. Y ahora ahí, supuestamente son todos diputados los que están ahí. En una cárcel de diputados. Sí. Bueno, al final son puros malandrines, no, puros bandidos, están entrando puros bandidos. Los puros bandidos. Y hace 2 meses esa cárcel, el hermano que trabaja en Patilla, dijo hace 2 meses me trasladaron gente ahí a Santiago, que ahora las tengo acá, y son lo peor, con otra cultura mental. Bueno, por eso que yo les digo que el tema es siempre mucho más complejo de lo que se ve superficialmente, porque estamos hablando de que las cárceles son para rehabilitar. Usted me está diciendo una fotografía de lo que está sucediendo. ¿Cómo va a salir la gente de ahí? No va a salir rehabilitada, va a salir peor. Si es torturada, si es vulnerada, obviamente no van a salir mejor. Incluso mi hermano, luego que lo veía dejar de cosita, me dijeron que llevaban a la más barata. Para que cacharan de que no había... Incluso estaban pagando 20.000 pesos. 20.000 pesos para pasar sus cosas, porque si no, eran quitados inmediatamente. Ya, corrupción a todo nivel, ya, sí. No me sorprende, pero bueno, es triste, pero no sorprende. Sí. Bueno, pasamos entonces a la libertad personal y la seguridad individual. Creo que quedó súper claro por qué es importante que eso esté consagrado. Se dan cuenta que un conjunto de reglas que no se aplican solamente a los delincuentes, se aplican a todos nosotros. Y ¿por qué es importante para nuestro curso? Es porque desde esa norma arranca todas las reglas de la detención. ¿Ya? Esa misma regla que vimos de que nadie puede ser detenido sino por resolución judicial previamente notificada se repite en el Código Procesal Penal, porque es de donde se funda o se fundamenta de que el Estado me detiene. ¿Ya?
de ahí comienza el enjambre. Por eso también cuando vimos en el triángulo la normativa de seguridad privada, lo que estaba a nivel constitucional era el 19 número 7. ¿Qué es lo que hay que saber para la prueba? ¿De qué se trata la libertad personal? Cuando ustedes me dicen que es moverse, eso es lo que tienen que saber, porque va a haber algún tipo de sinónimo en la prueba cuando les digan la libertad personal es el derecho que tiene una persona de residir en cualquier lugar de la República, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿ya? Porque es para moverse y residir o entrar o salir del país, ¿ya? Lo otro que hay que saber, ¿en qué artículo está? Tienen que saber que es el 19 número 7, ¿ya? Les pueden cambiar eso, de la Constitución Política de la República. Y eso en cuanto a la prueba, y en cuanto a materia, para que puedan entenderlo orgánicamente, que entiendan de que ahí está contenida la regla general en materia de detención y su excepción, porque eso lo vamos a volver a ver cuando veamos procesal penal, ¿ya? Eso es lo que hay que retener de todo lo que hablamos. Y con esto ya pasamos a lo último constitucional. Teníamos que tener un break, pero déjenme preguntar si vamos a salir a la 1 o la 1:30 para ver si les doy el break, porque queda poco tiempo, ¿ya? Y entonces su apunte pongan acciones constitucionales, y aquí vamos a ver recurso de protección y recurso de amparo, ¿ya? Acciones constitucionales, recurso de protección y recurso de amparo. Venía a preguntarle porque como me ahora nomás, si lo sacaba a la ¿A la 1 o a la 1:30? Porque todos van a almorzar afuera, ¿cierto? Sí, Sí, es que por eso el tema de la hora, por el almuerzo. Hay algunos que son pero hay algunos que sí son de Los afuera. Ángeles y los que son de afuera de Los Ángeles salen afuera a comer igual. Ah, ya. Pero hay gente que tiene que ser. Ya, entonces los voy a sacar a la porque 1. de hecho Entonces. dos solamente se quedaron ayer atrás. Ah, ya. No, entonces los voy a sacar a la 1. Ya. 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 Van a salir a las 1 por el hecho de que les quede tiempo para ir y volver del almuerzo. Porque de la 1:30 a las 2:30 llegan allá, se sienten y se tienen que volver. Así que vamos a salir a la 1 y por eso no vamos a tener break. Vamos a pasar de largo hasta las 1 con la materia, ya porque son las 12:15. ¿Ya? Entonces, ya. Los derechos que vamos a ver ahora, está el recurso de protección y el recurso de amparo. Si se dan cuenta, están el recurso de protección en el artículo 20 y amparo en el artículo 21. ¿Ya? El tema es que en el 19 teníamos derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces en el artículo 20 vamos a tener una acción para poder reclamar vía judicial que se garanticen esos derechos, que se cumplan. ¿Entienden? Porque si no, tenemos un lindo catálogo de derechos, pero no tenemos cómo hacerlos exigibles. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos exigibles? Con mecanismos que nos permitan ir a tribunales a exigir esos derechos. ¿Y cuál es ese? El clásico es el recurso de protección. ¿Ya? Entonces está consagrado en el artículo 20 y nos dice que es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia, y esto es importante, de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, ¿ya? Sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos o garantías constitucionales, ¿ya? ¿Qué derechos protege el recurso de protección? Hay un catálogo. En el mismo artículo 20 salen los numerales del 19 que protegen, ¿ya? Eso es lo correcto, pero ¿qué va a saber usted para la prueba? Para la prueba tiene que entender de que el recurso de protección protege todos mis derechos fundamentales, porque así lo entiende la OC10 y así hay que responderlo en la prueba,
¿ya? Pero como yo aquí les enseño a personas, no a robots que van a ir a contestar para la OCDE, les hago esta precaución. Para la OCDE usted entiende que el recurso de protección protege todos los derechos, pero en realidad de la Constitución están enumerados los derechos del 19 que se protegen, ¿ya? Entonces quedan algunos afuera, ¿ya? Aquí dice números 1, 2, 3, inciso cuarto, hay algunos que quedan fuera. Por ejemplo, el recurso de protección protege la libertad de enseñanza, que es la libertad para poder crear un proyecto educativo y poner un colegio. Esa es la libertad de enseñanza, pero no protege el derecho a la educación, que es el derecho que tengo de exigir al Estado la educación, ¿ya? No está. Lo que ha pasado en la práctica, que los abogados han tratado de tomar algún derecho que sí está consagrado para como perpendicularmente agarrar el que no está, ¿ya? Pero no siempre funciona porque eso queda a la decisión del juez, ¿ya? Uno queda ahí al arbitrio del juez. Pero para la OCDE usted entiende que son todos, ¿ya? Yo les hago esta salvedad nomás para que no se sigan repitiendo cosas que no son ciertas en las conversaciones que se dan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en términos generales, ¿cuáles son los que quedan protegidos? Derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén establecidos antes de la ejecución del hecho, derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, libertad de conciencia y libertad de culto, derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado, libertad de enseñanza, libertad de opinión e información, derecho a reunión, derecho de asociación, derecho de libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación, derecho de sindicalización, libertad para desarrollar cualquier actividad económica, derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica, libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, derecho de propiedad intelectual e industrial, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación cuando sea afectado por un acto o omisión imputable a una persona o autoridad determinada. Esos catálogos de derechos entonces quedan protegidos por esta acción, ¿ya? El objetivo es que la Corte tome o ordene todas las medidas necesarias para restablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección, ¿ya? Es decir, restablecer el imperio del derecho. Con la acción de protección yo no busco que me resarzan el daño, es decir, no busco una obligación indemnizatoria, porque eso lo voy a buscar en un tribunal ordinario, en el juzgado de letras correspondiente, ¿ya? En la Corte de Apelaciones, mediante recurso de protección, yo voy a pedir que cesen todas las acciones que están vulnerando mi derecho. Por ejemplo, hay hay una materia por la que se recurre harto en esta zona y que ya está más o menos zanjado a nivel jurisprudencial, es decir, que siempre se decide lo mismo en la Corte. ¿Qué pasa cuando cierran los caminos en los caminos servidores, con la servidumbre, y les ponen un portón? ¿Han visto esos casos? En el campo se da harto, porque cambian los propietarios con las herencias y el propietario dice, no, si esto es parte de mi escritura, pone portón. Y de repente son caminos servidores que llevan muchos años, entonces ya hay derechos adquiridos en el paso por esos caminos. Entonces, cuando yo voy de protección a la Corte, lo que voy a pedir no es que se me resarza el daño por no haber transitado por ahí, porque no sé, pues puede que se me haya echado a perder un cargamento, que no pude entrar a la casa. Eso no va a ser materia de la acción de protección. Lo que va a ser la materia es el acto de omisión arbitrario ilegal, es decir, haber puesto el portón que está privando, perturbando, amenazando mi derecho a garantía, mi derecho de pasar por ese camino. Entonces lo que va a hacer el tribunal es ordenar que se saque el portón. ¿Ya? Eso es restablecer el imperio del derecho, en ese caso. Uno ve cuando hacen énfasis a la playa pública. También. Cuando la gente por todo dejaba a la gente y me decían con los amenazantes. Claro, ahí con recurso de protección no voy a pedir no es una demanda. En la demanda yo pido, por ejemplo, que se me repare todo el daño causado y el daño causado se repara con lucas.
¿ya? En la acción de protección no. Yo lo que voy a pedir es que se restablezca el imperio del derecho y eso es que cesen las acciones que me están vulnerando. Por ejemplo, si me corrieron un cerco, que saquen el cerco. Ahí, en la discusión de quién tiene el derecho en ese terreno, la Corte le va a decir, eso vaya a discutirlo al juzgado de letras correspondiente, pero por mientras saquen el cerco. Eso es lo que hace la acción de protección, ¿ya? El plazo, tiene un plazo, ¿ya? Son 30 días desde que se comete la acción o el acto arbitrario ilegal o desde que me doy cuenta de sus efectos, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenemos recursos de protección ambiental, ¿ya? Y de repente la gente no se da cuenta del daño hasta años después. Por ejemplo, en el norte pasaba que se envenenaban los acuíferos con metales pesados por las mineras y la gente se daba cuenta 10 años después que tenía cáncer por eso. O empezaron a nacer guaguitas con malformaciones y después se dieron cuenta que, no sé, tenían metales pesados en el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Yo puedo recurrir de protección 30 días desde que aconteció el hecho, es decir, desde que se puso ahí la minera, 30 días, o desde que me doy cuenta de sus efectos adversos. Es decir, desde que voy al hospital y estoy envenenada con minerales, desde ahí tengo los 30 días para recurrir de protección. ¿Para qué? Para que cesen las actividades de esa minera, hasta que se descubra qué es lo que está contaminando las napas, para que se tomen las medidas para poder limpiarlas. Entonces la Corte va a mandar a informar a todos los organismos del Estado que tengan que ver con esa materia, Servicio de Salud, Superintendencia de Medio Ambiente y todas las instituciones gubernamentales que tengan algún tipo de jurisdicción en el tema. ¿Ya? Eso es lo que hace el recurso de protección al final. Entonces, pregunta de prueba es el plazo. Pero es más simple lo que tienen que saber para la prueba, porque en la prueba tienen que acordarse de los 30 días, no más desde que acontece el acto. Ya, el departamento de CIDI no es tan minucioso con la materia como para que usted se acuerde desde que aconteció el acto o desde que me di cuenta de sus efectos. No, con que diga 30 días desde que acontece, verdadero. ¿Ya? El procedimiento, cualquier persona natural o jurídica o un grupo de personas que hayan sufrido la perturbación o amenaza de estos derechos, ya sea directamente o con un tercero en su representación, puede recurrir de protección. ¿A dónde? Ante la Corte de Apelaciones, en cuya jurisdicción se cometió el acto o se incurrió la omisión arbitraria o ilegal que ocasiona la vulneración. ¿Ya? Dentro del plazo de 30 días corridos, esto es importante, son corridos ya, de lunes a domingo, contado desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de o que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que debe ser acreditado ante la Corte. Los requisitos para su interposición son que se debe presentar por escrito y fundamentar cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a la interposición, así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se ven vulneradas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que saber de aquí? Primero, el recurso de protección puede ser interpuesto por cualquier persona, no solamente por los abogados, ¿ya? Y eso también es pregunta de prueba. Cualquier persona puede recurrir de protección por sí mismo o a representación de otro. Lo que pasa es que, por lo general en la Corte, uno interpone el recurso y la primera resolución es que lo acoge a tramitación. Y más encima dice, se acogió el recurso, entonces de repente para la prensa sale como que se acogió, pero no, se acogió a tramitación. ¿Ya? Es decir que cumplió con los requisitos formales, que es el plazo, está dentro de los 30 días, y lo otro que es fundamentado. ¿Qué es fundamentado? Es que yo en mi relato diga cuál es el acto de omisión arbitraria o ilegal, diga cuál es la privación o perturbación o amenaza, y diga cuál es el derecho que está siendo privado o amenazado. Tengo que en mi relato decir, tal día llegó tal persona, hizo tal cosa y con eso vulnera mi derecho consagrado en el artículo 19, número tanto, de la Constitución Política de la República. Ahí ya está fundamentado y con eso se acoge a tramitación. ¿Ya? Cuando se acoge a tramitación, la Corte lo tiene que resolver sí o sí. ¿Ya? Se va a ver. El tema es que cuando yo quiero que, además de que lo vea, vaya un abogado a alegarlo, es decir, que vaya a fundamentar el recurso en una audiencia, ahí solamente puede ir un abogado, porque los abogados solamente pueden acudir a las audiencias.
pero aunque se alegue o no se alegue, el recurso se va a resolver igual por parte del tribunal. Entonces, una persona puede interponer un recurso de protección sin estar con abogado durante toda la tramitación, solamente que lo va a interponer y después tiene que esperar el resultado, ¿ya? Cuando hay abogado, puede haber algún tipo de tramitación entre medio, y el alegar, ¿ya? Entonces, pregunta de prueba, no se la voy a hacer como verdadero o falso, sino que ¿se puede interponer recurso de protección sin abogado? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan, porque puede salir en las preguntas, ¿ya? Tiene que ser el paño arriba. Y el plazo, los 30 días, ¿ya? Eso tienen que saber. ¿En dónde? En la Corte de Apelaciones de jurisdicción del lugar donde aconteció el hecho, ¿ya? No donde vivo yo, sino donde ocurrió el hecho por el que estoy yendo a accionar de protección, ¿ya? Y luego tenemos recurso de amparo o habeas corpus, ¿ya? Está en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Nos dice que es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a las leyes, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Y a las personas que están tomando fotos, yo les recomiendo que después lo pasen igual al cuaderno, porque cuando tengamos clase de nuevo, yo les voy a hacer repaso. Y en el repaso, la idea es que ustedes ojeen el apunte, porque no quiero que me lo digan de memoria, sino que sepan dónde está la respuesta en el apunte, ¿ya? Y eso les va a ayudar mucho, mucho a que no tengan que estudiar tanto antes de la prueba, ya van a saberlo, ¿ya? Es algo que vamos a ir logrando clase a clase. Entonces no hay ningún problema con que saquen fotos o se lleven las diapos, pero lo bueno es que tengan el punteo, porque es más fácil hojear un cuaderno que estar viendo las fotos. ¿Ya?